Comienza la revista Impacto. Muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perlavisión. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Qué bueno que está con nosotros y voy a hacer una pequeña introducción siguiendo el guión que tengo delante y es precisamente acerca de la temática que nos ocupa en la tarde de hoy. De acuerdo con la Constitución de la República de Cuba, se refrenda la igualdad de derechos y responsabilidades entre la mujer y el hombre en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. Incumplir con este mandato es violencia de género, que a su vez para el derecho está conceptualizado como una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afecta gravemente a mujeres y a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza, edad o religión. Y precisamente de violencia contra la mujer estaremos hablando en la tarde de hoy. Usted, como siempre, puede participar en la revista Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335. Ya les presento a mis invitadas de la tarde, mis amigas de la Fiscalía, que como de costumbre se dan una vuelta por el programa de mayor impacto en Perlavisión. Hoy recibo a las máster en ciencias, ambas, a Adrianet Durán Rodríguez, fiscal jefe de Secretaría, y a Yalicet Núñez Llano, fiscal provincial. A ambas, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidas a la revista Impacto. Ya está. Antes de entrar en materia, les propongo a ustedes y a nuestros amigos televidentes conocer qué nos trae nuestro equipo de exteriores. Opiniones de los cienfuegueros acerca del tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. La alianza siempre es permitida y es necesaria en estos momentos, en todos los sentidos, no solamente en el sentido de la discriminación a la mujer, sino en todos los sentidos tenemos que unirnos todos para hacer de esta sociedad mejor y que la mujer, nosotras, podamos ser felices como madre, como mujer, como esposa. He recomendado a varias mujeres a que acudan a la fiscalía. Las leyes de nuestro país, o sea, están considerando sanciones y sanciones severas para esos casos, pero creo que aún falta. Aún con toda la educación que estamos haciendo con la discriminación de género en todos los sentidos, todavía hay muchas mujeres que prefieren el silencio. Y eso hace mucho daño. Es difícil a veces lograr que ellas se relacionen, hablen, digan lo que le pasa. Y viene también un poco de la cultura familiar. Aún con todo lo que estamos haciendo y que el avance de la mujer es notable en nuestra sociedad, aún hay comportamientos que tienen que ver con un arraigo cultural de una sociedad patriarcal donde de todas a todas en la familia todavía se le enseña a la mujer a callar, a aguantar, a sufrir. Buscar ayuda porque es un tema que de momento lo ves que te esconde por la sociedad, por la pena, por la familia, pero no, ese no es el caso porque lo mismo te puede suceder a ti que le puede suceder a cualquier mujer de este país o del mundo. También en la provincia tenemos una consejería con todos los mecanismos, con la psicóloga especialista para atender a estas mujeres, porque ya cuando son víctimas de violencia también hay que tratarlas psicológicamente por lo que trae consigo. En la Fiscalía Municipal tenemos una compañera que atiende eso y en la Fiscalía Provincial tenemos una fiscal que atiende casos de familia atemperado a esas situaciones de violencia que estamos viviendo. Hay que unirse todos los sectores, sobre todo todos los sectores de la población, de la comunidad, que tienen que tomar un mayor escenario. Y hay que concientizar que hay que denunciar, pero hay que ser más enérgico, porque a veces incluso hay en hechos que han dado al traste con la vida, ha habido advertencia de la policía, actuación de la fiscalía, y sin embargo la señora queda desprotegida y se comete el hecho. Esas son cosas por las que tenemos que seguir trabajando.
Y creo también que la federación a nivel de barrio tiene que hacer mucho más con las jóvenes, con las niñas desde primaria, porque cuando educamos con amor, cuando enseñamos desde edades tempranas, creo que es una buena forma para erradicar este mal social que nos acata. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Gracias como siempre a nuestro equipo de exteriores. Creo que una vez más una excelente selección de los entrevistados, criterios muy sólidos y dentro de este espacio que acabamos de disfrutar. También este spot que llama a romper el silencio. Y como que hay que romper el silencio, para ello están aquí mis amigas de la Fiscalía. El tema de violencia de género es un concepto bastante amplio, pero desde el derecho, ¿qué consideramos violencia contra la mujer? Muchos son los conceptos realmente que existen en el mundo sobre la violencia de género. Específicamente voy a auxiliarme del Código Penal nuestro, que hace, bueno, es un Código Penal nuevo y que hace una muy buena, emite un buen concepto sobre la violencia de género, al considerarla como un tipo de violencia muy particular que tiene como base la cultura patriarcal que se asienta precisamente en la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Y siempre parte como parte del dominio masculino que se ejerce sobre la violencia como un mecanismo en sí de dominación siempre en contra de la mujer, y se basa sobre todo para lograr el sometimiento de la mujer hacia su persona. Esto genera un grupo de prejuicios que se derivan en expresiones de discriminación que puede ser por razón de sexo, de género o de orientación sexual e incluso de la identidad de género propia que tenga el ser humano. Y puede manifestarse de diversas maneras. Entre ellas puede existir la violencia física, la violencia psicológica, la violencia moral, la violencia sexual, la violencia laboral, e incluso puede ir un poco más allá, y otros autores hablan de violencia política, de violencia simbólica. Son muchos los tipos, pero estas son específicamente las que están en nuestro Código Penal. Se me quedaba ahí la violencia económica o patrimonial, que también es otra de las que también está en nuestro concepto de violencia de género, que está en nuestro Código Penal. A su vez, en la forma más común que existe o que más se expresa en nuestro país y en el mundo también es la violencia familiar, que es propiamente la que ya ocurre o se produce en el seno de la familia. Nuestro Código de la Familia nuestro Código de las Familias tiene en su artículo 13 un concepto también muy, muy bonito, por así decirlo, porque es muy acabado a nuestro modo de ver. Y lo describe como la que se expresa a partir de la desigualdad jerárquica que ocurre, como decíamos, siempre en el interior y que va a tender a la destrucción de las personas, de la convivencia y de esa armonía familiar que debe existir en todos nuestros hogares. Y también se puede manifestar, como ya decíamos, en un grupo de manifestaciones que van a traer consigo un grupo de cosas que van en contra no solo de la familia, sino también del desarrollo de los niños y de todas las personas que en definitiva conviven en los hogares cubanos. Es importante, además de estos conceptos que usted nos explica excelentemente, pero es importante concluir una vez más
que violencia contra la mujer no es solamente la violencia física. Usted acababa de enumerar varios aspectos que incluyen la violencia contra la mujer. Y como a mí me gusta ir compartiendo la información, allá tengo a mi otra amiga, en sentido general, judicialmente, cómo se atiende la violencia contra la mujer, o judicialmente, qué tratamiento llevan los actos de violencia contra la mujer. Bueno, los actos de violencia contra la mujer, lógicamente, tienen una expresión en nuestro Código Penal, y ojalá no tuviésemos que mencionar nunca el Código Penal, porque ya estamos entonces hablando de una derrota. Eso quiere decir que falló la educación, que falló la prevención. Pero bueno, lamentablemente es un fenómeno que tiene una expresión en nuestra sociedad y en el mundo. Y encuentra una respuesta coercitiva en esta legislación a la que hacíamos referencia. Existen muchas figuras delictivas en las que se expresa ese tipo de violencia. En nuestro Código Penal, en el actual Código Penal, existen 36 figuras delictivas que hacen expresión de alguna manera al uso de la violencia de género y la violencia familiar. Podemos citar algunos ejemplos de los delitos que más comúnmente vemos acá en el desempeño de nuestras funciones. Tenemos el delito de amenazas, el delito de lesiones, el delito de asesinato, al que lamentablemente muchas veces se llega, los delitos que están asociados a la libertad y la indemnidad sexual de las personas, son las principales manifestaciones que se pueden dar en nuestro Código Penal y que están previendo, así se prevé, un grupo de sanciones que son bastante severas. A lo mejor en lo adelante, en el curso de esta conversación, pudiéramos hablar de algunas adecuaciones, de algunas circunstancias que tienen un tratamiento diferenciado para todas aquellas conductas que derivan en violaciones, es decir, en violencia contra la mujer. Puede estar segura que más adelante estaremos hablando de ello, porque ya usted lo decía, nuevo Código Penal, el cual hemos debatido aquí en otros programas, hemos informado, y en el caso de violencia contra la mujer hay cambios en el Código Penal, de eso estaremos hablando más adelante. Y yo quería volver a Adriané. Sabemos que tu maestría precisamente es acerca de estas temáticas, y llama la atención que ustedes son la Fiscalía, siempre los recibimos, y siempre que la Fiscalía viene hablamos de la necesidad de una intersectorialidad. Había uno de los encuestados que decía, la familia es muy importante, la comunidad es muy importante, pero además de la familia, la comunidad, los actores de esa comunidad, están los organismos. La Fiscalía no es el único que tiene que ver, lógicamente, con el tema que nos ocupa hoy, y decías algo interesante, si llegamos al Código Penal es porque hubo una derrota. Ustedes siempre se caracterizan no solamente por aplicar la ley, sino por la prevención, y en esa prevención tiene que haber un vínculo indisoluble con otras entidades y organismos. ¿Cómo funciona? La violencia de género, como un fenómeno transversal, tiene que enfrentarse de esta manera. Si no es así, no vamos a obtener los resultados que necesitamos, precisamente porque tiene un seno, un origen patriarcal, y que va más allá de, lo decía una de las compañeras entrevistadas, tiene que ver mucho con la familia, con la educación que se tiene desde que se nace, con la que luego, cuando comenzamos en la escuela, vamos alcanzando, y generalmente no persiste ese machismo y esos mitos en torno a lo que se refiere con relación a los géneros. Qué cosa o de qué manera debe comportarse una mujer y de qué manera debe hacerlo el hombre. Esto desde que los niños son pequeños, socialmente se vienen poniendo, se dan estereotipos, se marcan, por así decirlo, a mujeres y a niños y a hombres en este caso. Y eso es lo que trae consigo, como ya decíamos, que sea tan difícil de poder encauzarlo. La Fiscalía, por su parte, tiene relaciones de trabajo con muchos órganos. Nosotros actualmente tenemos vínculos de trabajo muy estrechos con la Federación, con las universidades, con las escuelas, con educación, particularmente con salud pública. Hay un grupo de cosas que si no se trabajan desde esta manera, de integrando las acciones, por supuesto no se logra. La implementación propia del programa Adelanto a la Mujer en el órgano lo hace de esa manera, se transversaliza todos los temas, ¿no? Y con la aplicación de las nuevas leyes y con todo lo que desde el país, las políticas que el país ha ido implementando. A partir de lo que está previsto en nuestra Constitución de la República, específicamente en el artículo 43, se establece precisamente la igualdad que prima o debe primar en nuestro país entre hombres y mujeres.
y en ese sentido el país ha implementado un grupo de políticas y entre ellas, bueno, está el programa Adelanto a la Mujer, como ya decíamos, transversaliza todo el trabajo del órgano y todas estas instituciones de las que hemos estado hablando. La propia secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos estuvo entre las entrevistadas casualmente y decía, tenemos implementado, para seguir la cuerda de mi invitada, sistemas, órdenes, alianzas de trabajo, pero nos falta mucho por hacer, decía ella. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ciertamente, coincidimos plenamente con ese criterio, faltan muchas cosas por hacer. A ver, este es un tema que aunque llevamos ya unos años hablando de él, sigue siendo novedoso. Este fue un tema tabú en la sociedad cubana y que se ha visibilizado precisamente a partir de las políticas del Estado cubano para enfrentar estas manifestaciones. Fíjese si es así, que se ha ido incrementando estadísticamente el número de hechos delictivos en que se expresa la violencia contra la mujer, y consideramos que tiene que ver precisamente con la divulgación que se ha dado a estos temas. Lo vemos en la propia televisión. Este espacio es una muestra de ello, pero falta mucho por hacer, sobre todo en la preparación de todos los órganos, de los especialistas que forman parte de los órganos y organismos del Estado y de las estructuras de gobierno y de las organizaciones políticas y de masas que tienen que intervenir en este tema desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista preventivo, porque está muy bien estructurado en la política del país, en las estrategias que están diseñadas para enfrentar los temas de discriminación y de no violencia contra la mujer, pero esto tiene que tener una expresión en la base, tiene que tener una expresión en la comunidad, y realmente apreciamos que no existe una adecuada preparación. Existen protocolos de actuación, pero que no se dominan a cabalidad, y muchas veces las víctimas de este tipo de fenómenos resultan doblemente víctimas del hecho en sí y luego del tratamiento, que no siempre resulta el más adecuado. Por eso insistimos tanto en la preparación de los fiscales, de los defensores que forman parte del Ministerio de Justicia, de los abogados, de las funcionarias de la Federación, de todos en sentido general. Creo que es un gran reto. Yo la acompaño en sus palabras cuando dice, existe un plan de acciones diseñado, todavía falta, y creo que además de los organismos y entidades que están, porque tienen que estar implicados en este fenómeno, quiero volver a profundizar en la familia, la comunidad y los factores de la comunidad. Decimos encuestados, existe una denuncia, la gente se calla, no todos lo apoyan, y creo que en los casos de violencia familiar, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, el primer testigo es la comunidad, y el primer testigo son los vecinos, y ya uno de ustedes mencionaba el Código de la Familia, código el cual no podemos dejar de mencionar nunca cuando hablemos en este set de temas de este tipo, porque se ha reconocido una y un millón de veces, lo seguiremos haciendo, como el más justo, el más equitativo, el más inclusivo, y que le da potestad a todas las personas a acusar, a denunciar hechos como este. Yo no quiero hablar de Cienfuegos todavía, y tampoco de Código Penal, pero un televidente nos hace una pregunta y dice, el uso de las redes sociales ha diversificado las formas de acoso, de discriminación. Desde sus opiniones, se ha magnificado, no voy a hablar en la provincia, después hablaremos, se ha magnificado la discriminación de género por esta vía. Sí, sí, notablemente, incluso tenemos conocimiento que actualmente en la misma fiscalía hay personas que que están investigando sobre estos temas, porque son delitos que sin dudas crecen no solo en el país, es a nivel mundial. Hay países que nos llevan un poquito a la delantera en eso, todavía nosotros no, pero a partir de nuestro Código Penal ya también hay figuras delictivas que sí lo recogen de esa manera. No obstante, volvemos a lo que hablaba Yalicé, el tema de la educación. La educación parte también a eso, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a las personas de la comunidad a poder evaluar el contenido que en definitiva está en las redes, los riesgos que se someten al uso de las diferentes tecnologías, a veces a las cosas que se suben, que se comparten, que después son susceptibles de manipulaciones y de un grupo de cosas que pueden dar al traste con violencia de género. Y otro caso también, existen algunos elementos con el uso de la inteligencia artificial
que también tenemos que tenerlo muy a la vista. Está en desarrollo en el mundo también y Cuba forma parte del mundo y tiene un desarrollo en todas las esferas, sobre todo en el plano educativo, que no podemos decir que estamos ajenos a que pueda estar ocurriendo. Y nada, lo que tenemos es que continuar teniendo a la vista estos elementos y educar a nuestra población en denunciar, en acudir siempre en la búsqueda de ayuda y no quedarse nunca con nunca solapar, como nosotros decimos, la ocurrencia de ningún tipo de violencia. Les propongo a ustedes, a nuestros amigos televidentes, otra pausa. Nuevamente nuestro equipo de exteriores nos trae criterios de los cienfuegueros. Manténgase con el programa de mayor impacto de Perlavisión. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía? Tributa también el papel de la Federación de Mujeres Cubanas. Primero vamos a verlo como mujer. Mujer víctima, mujer maltratada, mujer necesitada de una atención. Podemos acudir a la Federación de Mujeres Cubanas. Nosotros en todos los municipios tenemos consejería para atender la violencia de género. Y también tenemos la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, donde en los dos lugares tenemos colaboradores de la casa. Por tanto, nosotras le hacemos un llamado a todas esas mujeres que son víctimas de violencia o que tienen otro problema equivalente a la violencia, acudir a la Federación de Mujeres Cubanas. Dentro de esos equipos precisamente tenemos la Fiscalía. Cómo atender, cuál es cómo hay que pronunciarse, cuáles son las leyes que benefician a las mujeres, cuál es el tratamiento que tienen para consigo toda aquella mujer que es víctima de violencia. Creo que existe el programa de ayuda a la mujer y a la familia, que siempre que haya o alguien conozca o lo tenga propio puede acercarse, puede denunciar este tipo de cosas, que es importante que siempre se haga. Yo creo que la mayor responsabilidad serían de los padres, por ejemplo, en caso de los niños, y en caso de las mujeres, cuidarse un poco más y ver con quién se relacionan. Bueno, se supone que si hay un caso de violencia y me pasaría a mí, que Dios me perdone, iría a la policía, lo denunciaría. Es el primer orden. Sí, he conocido, desgraciadamente se sigue dando casos, no solo de agresión verbal, sino también física, sobre todo física, incluso que da el traste con la vida de la persona. Yo la verdad que no le sé decir mucho porque nunca me he visto en esa situación, pero yo espero que si algo suceda, alguien me informe, me diga dónde debo de ir. Yo tengo hijos y me ayudarían, pero bueno, no sé, porque como nunca me he visto en esa situación no sé. Pero sí sé que existe una ley que resguarda. Para eso hay órganos. Y hay, no sé ahora decirte la palabra exactamente cómo se llama, pero hay al lugar donde podemos acudir, incluso aquí, a la Federación de Mujeres Cubanas, podemos acudir. Yo tengo relaciones con la Federación también, porque pertenezco a la Sociedad Cultural José Martí, y entonces, dentro de la sociedad hay un grupo también que está a favor de los derechos de la mujer, que la mujer no sea violentada, que no sea maltratada. En caso de sufrir violencia o algo, primeramente iría a denunciar el caso, pero no conozco lugares así que se pueda ir las mujeres en caso de violencia. Nosotros ahora, precisamente en este mes, en Saludo al 8 de marzo, estamos ejerciendo intercambios, tanto en los centros de trabajo y vamos a pronunciarnos en las comunidades, con todos los colaboradores, en la preparación de esa familia, en la preparación de esas mujeres que no saben, ante un delito, ante una violencia, no saben a dónde acudir. Y eso es un problema que todavía estamos presentando en nuestra provincia. No saben tampoco cuál es la red de ayuda y en ocasiones las mujeres se sienten víctimas o son víctimas y no saben dónde acudir. Los conozco porque en el caso mío una vez tuve que acudir y y me dieron una respuesta inmediata y resolví mi problema. Bueno, voy con un abogado y lo demando. No sé, depende de lo que haya hecho. Creo que aquí en Cuba no tanto, se ve mucho más en otras partes del mundo. Aquí en Cuba la mujer creo que sí forma un buen papel en la sociedad. De hecho, aquí mismo en Cienfuegos tenemos varias mujeres en cargos importantes, la directora de cultura, o sea, tenemos siempre, la mujer siempre la hemos tenido bien presente. Tal vez en otros países del mundo sí se note mucho más esta desigualdad y este maltrato contra la mujer.
Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continúa la revista Impacto de hoy dedicada a la violencia contra la mujer y este segundo momento con los entrevistados en nuestras calles demuestra lo que veníamos abordando. Falta mucho por hacer, hay desconocimiento, tenemos que enseñar a nuestra gente. Y lo preguntaba, lo decían ellos mismos y ahora lo pregunto yo. Probado el hecho de violencia contra una mujer, ¿a dónde acudir? ¿Qué sucede? ¿Qué tratamiento legal lleva este asunto? ¿Y hacia dónde se dirige? Bueno, cuando nosotros como recibimos una persona víctima de violencia de género que cree que lo es, lo primero que se hace es escucharla y después que se escucha se puede orientar o se pueden tomar varias decisiones. En el caso de la Fiscalía hay cuestiones que se les orienta a la persona que pueda estar acudiendo al tribunal a través de procesos ordinarios, procesos sumarios y que, por supuesto, con dirección letrada y que también pueda estar acudiendo a través de la defensoría familiar también a un proceso donde igualmente se pueda restablecer los derechos que considere que se le hayan sido vulnerados. Igualmente se tramitan quejas, reclamaciones o peticiones en el caso de la Fiscalía, donde se pueden estar abordando sus problemáticas, esencialmente las relacionadas con temas de violaciones de derechos patrimoniales, de cuestiones familiares en sí, en las que la Fiscalía tiene una incidencia positiva y donde, le decía, se ayuda, se colabora y no se eliminan estos hechos. ¿Usted sugiere que vayan a la Fiscalía? Uno de los vías es la Fiscalía, es uno de los órganos que atiende población de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, y se hace por diversas vías. Estamos siempre ahí, en varios momentos se han estado publicando las vías de atención que tiene la Fiscalía, y bueno, ustedes por acá también lo han divulgado. Nosotros estamos allí todo el tiempo, y ya les decía, se brinda servicios de atención a la población. Igualmente se puede acudir, como ya lo decían algunas de las personas que se entrevistaban, a la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene una casa de atención y orientación a la mujer, donde cuenta también con medios, con herramientas para poder ayudar y poder brindar acceso a la manera de eliminar las formas que posibilitan la violencia contra la mujer. Un televidente pregunta, hecha la denuncia, la queja, ¿cómo probarlo? Bueno, a ver, ya estamos cayendo en el proceso penal, claro, porque no toda manifestación de violencia tiene tratamiento por esta rama del derecho, que sería, como decimos nosotros los juristas, un derecho de última fila. Siempre tratamos de acudir a otras vías, al derecho familiar, al derecho civil, a otras manifestaciones del derecho. Pero ya cayendo propiamente en esta rama, una vez formulada la denuncia, evidentemente los hechos hay que probarlos. También establece nuestra Constitución que toda persona es considerada inocente hasta tanto recaiga contra él una sentencia condenatoria. Entonces, hay que llevar a cabo un proceso investigativo. No cabe duda que partiríamos siempre del testimonio de la víctima, que además tiene muchísimos derechos en la nueva ley procesal penal. Tiene derechos, y no solo derechos, sino garantías, porque puede estar representada, puede ser parte en el proceso, puede proponer pruebas. Aquí hay una peculiaridad, y es que estos delitos, generalmente a partir de los estudios que se han realizado, son delitos que ocurren en el ámbito privado, es decir, entre el hombre y la mujer, fundamentalmente. Pero siempre el vecino más cercano, el familiar, escucha a lo mejor una discusión, y eso es importante. Las víctimas a veces acuden y tienen signos de violencia, por tanto pueden ser examinadas y se puede emitir un certificado en el cual quede consignada y acreditadas las lesiones, las golpizas que muchas de nuestras mujeres lamentablemente reciben. Y evidentemente la conducta del imputado de alguna manera también es un indicador. Hay hombres que son por naturaleza violentos y existen manifestaciones en la comunidad que se expresan y que la gente lo conoce y lo sabe, y no solo violentos con la mujer, a veces son violentos con sus propios hijos. Entonces, evidentemente el proceso requiere de material probatorio. Se hacen incluso exámenes desde el punto de vista psicológico. El Departamento de Medicina Legal puede hacer exámenes psiquiátricos que permiten conocer determinadas características de estas manifestaciones presentes en la mujer. Y ya que entramos en Código Penal, decía
una de las primeras encuestadas en la tarde de hoy en los exteriores. O sea, muchas mujeres tienen miedo, muchas mujeres hacen la denuncia después. Aquí en este mismo set hemos hablado acerca de esta temática. Usted misma ha estado aquí y hemos conversado acerca de mujeres que denuncian y después retiran la denuncia. Creo que nos va a hablar ahora usted de las modificaciones en el Código Penal. ¿Pueden hoy las mujeres que hacen una denuncia por violencia retirarla? Bueno, a ver, quiero hacer una salvedad en relación al Código Penal, y es que estamos hablando de un código que visibiliza muchísimo este tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, otros tipos de violencia y la violencia intrafamiliar. Y a partir de las regulaciones que establece, ofrece una gama de posibilidades amplísimas para hacer nuestras valoraciones cuando acude una mujer con este tipo de expresiones. Pero sí, lamentablemente, por desconocimiento, por tabúes, muchas mujeres después que formulan la denuncia, después que dan ese paso tan importante de romper el silencio y de acudir a las autoridades, transcurrido un tiempo de ocurrido el hecho que, bueno, constituye el detonante, deciden retirar la denuncia. Me refiero al hecho detonante porque a veces se denuncia un hecho en particular, pero esa violencia ya manifiesta tiene expresiones anteriores. Estamos hablando de que se van acumulando incidentes que a veces empieza por el maltrato verbal, la bofetada, el alón de pelo, el empujón, el empleo incluso de un arma. Y digo todo esto para caer ahora en la respuesta a su pregunta, porque es bueno que se conozca que hasta ese punto han llegado los hechos que se han denunciado y luego cómo retractarse de algo que ocurrió, de un hecho que instantáneamente se manifestó. Y esto tiene que ver incluso con el propio ciclo de la violencia. Muchas veces este desistimiento está relacionado con el temor que siente la víctima a que sean tomadas represalias contra su persona, o por presiones familiares, ya sea de la propia familia de la víctima o de la familia del victimario, que muchas veces tiene una incidencia, o porque no quieren que al final es el padre de sus hijos y que se ve involucrado en un proceso penal, o porque está constreñida su voluntad por el propio imputado. Conocemos de hechos que el propio imputado muchas veces después de ocurrido el hecho la llama y la amenaza nuevamente por el hecho de haber hecho una denuncia. Y entonces, bueno, eso es muy lamentable, pero tal es la importancia y tal es la prioridad que se da al tratamiento de estos hechos que que entrañan violencia de género, que existe un artículo en el Código Penal que no permite, es decir, usted lo puede hacer, usted puede decir que tiene la voluntad de desistir, pero eso no tiene ningún efecto en el proceso penal. El proceso penal va a continuar su curso porque el hecho existió. El hecho ocurrió y es innegable, aunque la persona luego voluntariamente, por las razones que hemos expuesto, pues quiera retractarse de ello. De oficio va a continuar el tratamiento y va a ser presentado a los tribunales donde va a recibir, bueno, la respuesta. O sea, se le acepta a esa mujer que retire la denuncia, pero el proceso continúa. Es su derecho a declarar, acudir, pero el proceso va a continuar cuando es expresión de violencia familiar o violencia de género. Es una de las novedades del nuevo Código Penal. Me hacen señas, vamos a otra pausa. Usted manténgase con el programa de mayor impacto de este canal. Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto, con la visión de la realidad. Minutos finales de nuestra revista Impacto de hoy y habíamos quedado en novedades del Código Penal referidas al tema de la violencia contra la mujer. Ya vimos una que para mí tiene un beneficio enorme respecto a la anterior. ¿Otras, Alice? Sí, cómo no. A ver, el Código Penal nosotros lo estructuramos en dos partes para su estudio, una parte general y una parte especial. Y en su parte general prevé una nueva sanción accesoria, que es la prohibición de acercamiento a las víctimas perjudicadas u otras personas allegadas afectivamente.
A ver, los que son un poquito cinéfilos van a ver que en las películas norteamericanas se habla de la orden de alejamiento. Bueno, aquí no hay una orden de alejamiento, aquí hay una prohibición de acercamiento a la víctima, es una garantía a su protección y a su seguridad, y que busca la manera de evitar el contacto físico del imputado con la persona que le teme, con la persona que es víctima de esto. Yo creo que es importantísimo, se aplica muchísimo en casi todos estos hechos, se impone, se puede poner esta sanción accesoria, de hecho nuestros fiscales la solicitan. Existe unas reglas de adecuación, es decir, para la imposición de la sanción de aquellos delitos que derivan en violencia de género, en violencia contra la mujer, que ofrece la posibilidad de incrementar en 1/3 el límite máximo de la sanción posible imponer por el delito de que se trate. Yo creo que es una novedad importante también. Y bueno, ya desde el punto de vista procesal es importante que se conozca que cuando la persona acude a la unidad de la policía a formular la denuncia, deben crearse todas las condiciones materiales para que esta persona se sienta segura, protegida, respaldada, y que de alguna manera se garantice la intimidad de esta persona, porque generalmente este tipo de hechos que se denuncia, tiene mucho de sensibilidad, mucho de cuestiones privadas de la familia y de la mujer que no se dicen en cualquier ámbito. Y bueno, la ley establece la obligatoriedad de crear este tipo de espacio en las unidades de la policía. Existe, como decía ahorita, la sanción accesoria de prohibición de acercamiento, también como medida cautelar. Es decir, desde que inicia el proceso, el imputado puede ser impuesto de esta medida para evitar, como le decía, ese contacto físico con las personas, con las víctimas. Son muchas novedades ciertamente. Que yo, sin lugar a dudas, estoy totalmente convencido que era una pregunta que iba a hacer, pero yo mismo la voy a responder. Ha hecho más fácil, más satisfactorio quizás el trabajo de la Fiscalía, la implementación del nuevo Código de las Familias y del nuevo Código Penal. Sin duda, porque es mucho más justo, más abarcador, más inclusivo, volvemos a lo mismo. Pero yo había prometido al inicio que tendríamos que aterrizar en Cienfuegos. La gente lo pregunta, ¿es hoy la violencia contra la mujer un fenómeno creciente en Cienfuegos? Acabas de hacer una maestría, ¿cómo se comporta en Cienfuegos el hecho de la violencia contra la mujer? Sí, es un hecho lamentablemente que se mantiene en crecimiento en la provincia, con mayor incidencia en los delitos de amenaza, de lesiones sobre todo, y con un aumento considerable de la violencia psicológica. La mayoría de las violencias por sí solas, en todos los casos que apreciamos o que tenemos a la vista, no se manifiesta solamente un tipo de violencia, concurren varias a la vez. Y precisamente eso hace que la manera de trabajarlo sea a veces difícil para los operadores de derecho y para las personas que intervenimos en el trabajo con estas personas víctimas en este caso. Por eso es que se trata de, como decíamos, hacerlo de una manera multifactorial en ese sentido. Nosotros, en la provincia nos queda mucho por hacer todavía realmente, pero sí se notan ya pasos de avance en función a la cohesión del trabajo de los organismos de la provincia, y que pensamos, y Alice lo decía en algún momento, pensamos que los resultados que hoy se tienen están un poco que dejan de entrever cuáles son los resultados que hemos ido teniendo, tienen que ver precisamente con eso, porque muchas más personas acuden a nuestro órgano buscando información sobre lo que es la violencia y denunciando los hechos que se tienen. Existen más denuncias, precisamente pudiera ser por eso, por la visibilidad que se tiene sobre la violencia de género, lo que se ha avanzado en cuanto a la educación, como uno dice, a ponerlo sobre la mesa, sobre el telón, para que las personas conozcan que la mayoría de nosotras en algún momento de nuestra vida hemos sido violencia de género. Y a veces eso no se reconoce. En las entrevistas lo veíamos. Las personas, la mayoría hablaba de la violencia de género como algo que conocen de otra persona. Únicamente ven la violencia cuando va a los extremos, cuando es una violencia física y cuando trae un resultado criminoso en sí. Alice, hay dos preguntas. Una lógica que le iban a hacer, clásica, y otra muy interesante. La primera, ¿el nuevo Código Penal ha hecho que el peso de la ley sea más fuerte en los casos de violencia contra la mujer? Bueno, ya le explicaba que la sanción accesoria es una manera, es decir, forma parte del rigor de las sanciones que se imponen. Le comentaba la adecuativa, que permite aumentar en 1/3 el límite máximo de la sanción posible imponer por el delito de que se trate. Pero los delitos, esas 36 figuras delictivas a las que le hice mención al principio, incrementan el marco sancionador
para estos hechos. Es decir, muchos de ellos, en el código anterior, era de 3 meses a 1 año la sanción, y ahora estas sanciones, por poner un ejemplo, en el caso de la amenaza, puede llegar hasta 5 años de privación de libertad. Dice este televidente, hablamos hasta el cansancio de equidad de género. También existe violencia contra el hombre. ¿Han tenido casos que puedan ejemplificar? Mire, la violencia de género, porque estamos hablando hoy de violencia contra la mujer, pero la violencia de género implica a todas las personas. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista social, en la sociedad cubana, la que más visibilizamos, como se decía al principio, es la violencia contra la mujer, pero sí puede existir violencia contra un hombre. De hecho, en el sistema de atención a los ciudadanos hemos conocido de casos de mujeres que han golpeado a los hombres y que le han impuesto obligaciones que van más allá de las obligaciones que forman parte de esa igualdad que está concebida en nuestro Código de la Familia desde el punto de vista de las labores domésticas, de que los dos podamos lavar, de que los dos podamos cocinar. Pero sí ha existido hechos de mujeres que han agredido a los hombres. ¿Y han llegado al Código Penal? Sí, sí. No son los más, pero yo sí. creo que en esta sociedad que todos estamos construyendo, y por mucho que nos esforcemos, sigue siendo machista y sigue siendo patriarcal. Creo que sí, para las mujeres, en muchas ocasiones, es difícil llegar a la denuncia. Los hombres que sufren maltrato es mucho más complejo, por todo lo que acabo de decir. Yo ahorita hablaba de las redes sociales, ya casi no tenemos tiempo, pero decías, las redes sociales lógicamente han traído también un aliciente para hechos delictivos de este tipo, acoso. En Cienfuegos también ha crecido el acoso, la discriminación por las redes sociales. Sí, lo que nos pasa es que no tenemos estadísticas sobre eso. Eso se nota, o en algunos estudios, ya les digo que están en curso, se ha demostrado que hay un aumento, pero realmente es algo que es muy incipiente a la hora de manejar su control, de poder estar evaluando. Entonces nosotros no somos las autoridades facultadas como para poder profundizar en el tema. Lo que sí es real es que existe. Que existe. Y como que el programa de violencia contra la mujer, yo no voy a violentar nada más, me están haciendo la seña. Les agradezco sobremanera su presencia en nuestro programa. De seguro estarán por acá, su comunicadora va a estar de nuevo trayendo otros temas. Ustedes son asiduas cada cierto tiempo en nuestro espacio. Éxitos en su labor. Gracias una vez más por acompañarnos. Y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perlavisión. La cita siempre es los jueves en la tarde. Soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando.